Vale. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Como decía Miguel, somos viejos conocidos y viejas conocidas, y no pasa nada por decirlo. La razón de reunirnos hoy es presentar las respuestas que ha intentado formular UDP Madrid, fundamentalmente la Junta Directiva de UDP Madrid, a la consulta que el día 27 de enero de este año abrió o hizo pública la Comisión Europea sobre el análisis que hacía en un libro verde de todo el proceso demográfico que estamos viviendo en el continente. Nos daba un plazo hasta la próxima semana de este mes y lo que hicimos fue un grupo de trabajo que existe en UDP Madrid que se dedica a estudiar pues, estos temas y otros similares relativos a nosotros, a las personas mayores, le llamamos el Grupo de Pensamiento Estratégico, asumió el compromiso frente a la Junta de estudiar el documento, el libro, y de intentar formular unas respuestas. Algo se ha comentado ya, pero bueno, la manera en que lo estamos haciendo es, se expondrá las respuestas que hemos dado. Una de las personas del grupo, quien ha coordinado todo este proceso, José Ignacio Casas, quien ha ido agrupando cada una de las respuestas que dábamos en distintos temas, que son los temas que va a plantear. Esos temas los hemos visto dentro del grupo más que como unas respuestas concretas a unas preguntas, sino un intento de analizar la filosofía o la ideología, podríamos decir, que estaba detrás de las propias preguntas, porque rápidamente descubrimos que de alguna manera las preguntas condicionaban las propias respuestas. La manera de abordar el fenómeno demográfico ya veíamos que estaba condicionando ese mismo análisis y esas mismas preguntas que estaba haciendo. Básicamente planteaban como un problema, aunque decían que no era problema, pero al citarlo ya así, y eso hacían ver a lo largo de todo el documento, se puede entrever a lo largo de todo el documento el proceso de crecimiento de la población mayor y de aumento de la esperanza de vida. Inmediatamente vimos que no es un problema y en eso profundizará José Ignacio, así como otras preguntas que se hacían, cómo condicionaban o de alguna manera condicionaban también las respuestas según un modelo de tratamiento del fenómeno y de la realidad social europea que, bueno, con el que mostramos en distintos momentos nuestro desacuerdo. En teoría, este proceso que abrió la Unión Europea se inscribe dentro de lo que ha sido la agenda, los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y también el decenio que abre este año el envejecimiento, por un envejecimiento saludable de Naciones Unidas. Entonces, eso nos da pie y ha sido un marco que nos permite y en el que os invitamos a todas y a todos a reflexionar sobre el mismo, sobre qué papel estamos jugando, qué papel pretenden que juguemos y qué papel realmente es el que queremos jugar, no ya como personas mayores ni como personas de mayor o de una edad determinada, sino sencillamente como personas habitantes de un territorio que es el territorio de la Unión Europea. Que así, sin más, doy paso a José Ignacio. Deciros que pensábamos organizar el debate que pueda surgir al final en función del número de personas que entrásemos. Si se superaban los 60-70, pues ese debate lo haríamos únicamente con preguntas, respondiendo a preguntas que se escribieran en el chat o que entrasen por el chat también de YouTube. Pero dado que creo que nos mantenemos en un número no muy amplio, no llegamos estaremos en torno a 50 personas, lo vamos a hacer personalmente. Entonces, cuando acabe José Ignacio, quien quiera intervenir, levanta la mano y a las respuestas sobre las intervenciones y preguntas que vayáis haciendo, las irán contestando los miembros del grupo que más han trabajado ese tema en concreto.
Sí os pediré entonces, os recordaré otra vez que esas preguntas o esas intervenciones no excedan de los 3 minutos, con la advertencia de que seremos muy duros en ese sentido, y las personas que llevan el control, y quitaremos la voz cuando, o la palabra, bueno, avisaremos y quitaremos la palabra si eso se extiende más de ese plazo de 3 minutos, tras el aviso. Sin más, doy paso a José Ignacio, que reactiva tú el audio y yo me salgo fuera. Bien, buenos días. Muchas gracias, Javier, por la introducción. Lo primero, 2 palabras sobre cómo va a ser la exposición que voy a hacer a continuación. Del grupo de trabajo de UDP Madrid habíamos preparado la respuesta a las 17 preguntas que la Comisión Europea planteaba en el Libro Verde sobre el envejecimiento. Este documento, que no está cerrado porque incluso hay plazo, todavía tenemos unos días de plazo para contestar a la Comisión Europea respecto a las preguntas, a las 17 planteadas, y todavía estamos recibiendo nuevas aportaciones que incluiremos en este documento, pero este documento está disponible para todo el que quiera en la versión actual y la iremos, digamos, completando todavía porque tenemos, como digo, algunos días para contestar a la Comisión Europea. Entonces, más que contar aquí el libro verde o las 17 respuestas que hemos confeccionado, la idea era sobre todo plantear, como decía Javier, los puntos básicos que hemos visto, la filosofía básica que hemos visto, lo más importante que hemos considerado que podía plantear toda la problemática que había abierto en la Comisión Europea. Y por tanto, no voy a seguir el guión del libro verde ni de sus preguntas, ni de las respuestas que hemos confeccionado, sino centrarme en 7 puntos básicos, fundamentales que hemos visto, que no van a dar respuestas, sino más bien van a plantear problemáticas. Y por tanto, no esperéis muchas respuestas por mi parte, más bien lo que voy a poner sobre la mesa son esos 7 ejes que hemos considerado vitales y que creemos que son fundamentales para seguir trabajando sobre ellos, planteando nuestras cuestiones, planteando al conjunto de la sociedad española y europea lo que creemos que es importante y que hay que tener en cuenta y, como digo, seguir trabajando sobre ello. Lo voy a hacer a partir de una serie de transparencias que he preparado para que no sea muy tostón mi charla y sea más gráfica. Y por eso, vamos a ver si puedo, no sé cómo podría pasar a los técnicos, a ver, ahora. Bien. Como digo, lo que voy a hacer va a ser plantear los puntos fundamentales que hemos visto, que son 7. El primero, nuestro planteamiento es que no es un problema de envejecimiento el que planteaba la Comisión Europea, sino que es una cuestión de vivir más. No es la Comisión Europea parece que en todo el libro verde y en conjunto los planteamientos que ha habido en los últimos años han sido, bueno, pues que el envejecimiento es un problema. Nosotros consideramos que no es un problema, es un beneficio. Vivir más, a quien no le gusta vivir más. Y sobre todo, no se trata solamente de vivir más, sino que con unos años de vida en el que no estamos atados a una cama de hospital, sino con unas capacidades mucho mayores que generaciones anteriores han tenido para estas mismas edades. Pero este planteamiento sobre los problemas, entre comillas, demográficos, no es nuevo, es un problema que ya el llamado Club de Roma, en el año 72, publicó un informe, Los límites del crecimiento, en el que el problema parecía entonces que era la explosión demográfica, es decir, que había demasiada gente o iba a haber demasiada gente sobre el planeta Tierra y aquello no íbamos a caber, no iba a haber alimentos para todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que se planteaba sobre todo por el
el miedo que había en los países occidentales al crecimiento entonces aparentemente desmesurado en los países del este y sobre todo en Asia. Finalmente, eso no ha sido así y es conocido, por ejemplo, en China la política de un solo hijo que ha habido durante un montón de años para frenar precisamente ese supuesto peligro de explosión demográfica. Y ahora hemos pasado de ese peligro al otro peligro, al que ahora va a haber demasiado poca gente en el planeta, porque la población se estanca y envejece. No voy a entrar en toda esta polémica sobre qué hay y qué no hay ahí, pero la conclusión nuestra es que en realidad la cuestión es que se puede y podemos vivir más y podemos vivir mejor. El Fondo Monetario Internacional se planteaba que el que viviera la gente más de lo esperado era un riesgo para las pensiones o para otro tipo de planteamientos, ya no solamente para la alimentación mundial, etc. Creemos que eso no es así. No profundizo más sobre este tema, sigo sobre más temas porque tenemos 7 por delante y no quiero más que ponerlos sobre la mesa. El segundo tema sería que la vida es algo más que el mercado de trabajo. Parece que el planteamiento del libro verde y parece que los planteamientos en muchos países miembros, sobre todo en España, con las polémicas de las pensiones, etcétera, etcétera, que lo único que importa es cuánta gente trabaja y cuánta gente no trabaja. Ojo, trabajo remunerado. No, parece que nos olvidamos del trabajo no remunerado, que es muchas veces tan importante o más. ¿Qué está sucediendo? Nosotros creemos que no se trata de un problema demográfico, sino se trata de un problema económico o más bien incluso un problema de mercado de trabajo. Y señala algunas cuestiones importantes. Parece que lo único que importa en los planteamientos de Europa y en España son la relación entre pensionistas y cotizantes. Es decir, parece que es que cada vez hay menos cotizantes por pensionistas, o sea, cada vez hay menos cotizantes que sostienen las pensiones de la gente mayor. La realidad es que la población que quiere un trabajo remunerado actualmente en España es mayor que nunca. Otra cosa es la población que tiene el trabajo remunerado, pero la población existente que aspira a tener un trabajo remunerado es mayor que nunca en la situación actual. ¿Qué pasa entonces? Pues que pasa que en el caso español el desempleo juvenil sigue siendo un problema fundamental, que encima la buena parte de los empleos para la gente joven son trabajos precarios, que durante años, durante decenios, ha habido una política de expulsión sistemática de la gente a partir de 50 y tantos años del mercado de trabajo. En los años 80, la minería, los astilleros, la siderurgia resolvieron los problemas estructurales a base de prejubilar o jubilar anticipadamente a esas poblaciones. Pero desde entonces lo mismo ha ocurrido en las grandes corporaciones españolas, que sistemáticamente llevan invitando, entre comillas, a sus trabajadores de más de 50 y tantos años a coger la puerta e irse y prejubilarse. ¿Qué ocurre? Que el desempleo de larga duración a mayores de 50 años es tremendo. Por encima de 2 años buscando un puesto de trabajo en buena parte de la población mayor de 50 años es un problema de envergadura. Estas son algunas de las empresas que durante estos últimos años han ido prejubilando a sus trabajadores de más de 50 años, etc. Fijaros que están aquí toda la banca, todas las grandes empresas, muchas de las cuales después veremos más adelante que, bueno, parece que se preocupan por el talento senior, que ahora está de moda, o por la situación de la gente mayor. Con una mano expulsan a sus plantillas de más de 50 años y por otro lado, pues realizan actividades, yo creo que más bien de lavado de cara. La propia ADECO, la empresa ADECO, que es una empresa especializada en el mercado de trabajo, dice claramente en su último informe que, que es imposible que los trabajadores de más de 55 años consigan salir del paro porque no encuentran un puesto de trabajo. Están sistemáticamente discriminados en los procesos de selección de personal.
Pero más aún, en los convenios colectivos, que son acuerdos entre empresas y sindicatos, está habiendo cada vez más convenios que obligan a la jubilación forzosa. Es decir, cuando llegas a los 65 años, te tienes que jubilar, te guste o no te guste. Es curioso porque todo esto produce un escenario absolutamente incoherente. Por un lado, la tasa de empleo de los mayores de 55 años en España es la más baja que hay en todos los países europeos. Es decir, no es que la gente no quiera trabajar o se quiera jubilar cuanto antes, es que no encuentra un puesto de trabajo. Entonces, o está desempleado o simplemente ha renunciado a buscar un puesto de trabajo en ese entorno de edades. Después, que cuando alguien está prejubilado en su empresa, está condenado a intentar jubilarse cuanto antes. Es decir, en la medida que es imposible encontrar un nuevo puesto de trabajo con 50 y tantos años, ¿a qué se espera? Pues a jubilarse cuanto antes. Y por eso se habla de las jubilaciones anticipadas, mal que le guste al ministro Escrivá. Y peor aún, está ocurriendo lo que yo llamo el efecto sprint. Como nos tememos que las condiciones para jubilarse y las pensiones van a ser cada vez más bajas en los años futuros, ¿qué hace la gente que puede? Jubilarse cuanto antes, para que no le pille el toro, ¿eh? Porque lo que viene puede ser peor todavía. Claro, entonces, en vez de la edad de jubilación retrasarse, como está intentando el ministro Escrivá y el gobierno en su conjunto, lo que está sucediendo a corto plazo es que cada vez todo aquel que puede se jubila rápidamente. Además, existen obstáculos tremendos para la prolongación de la vida laboral más allá de la jubilación. Por ejemplo, los funcionarios públicos, cuando cumplen 65 años, pueden solicitar prolongar su vida laboral hasta los 70. Sistemáticamente. Y excepto contadísimas excepciones, todos los funcionarios que han solicitado esa prórroga se les ha denegado. Es decir, por un lado estamos haciendo una cosa con una mano y con la otra mano exactamente la contraria. Pero es que además las políticas de jubilaciones que se ponen en marcha no tienen en cuenta las circunstancias diferenciales de unos colectivos y otros. Por ejemplo, el trabajo femenino no remunerado, cuyas cotizaciones han sido cero o bajísimas en toda la vida laboral no remunerada, es decir, por ejemplo, las antiguamente mal llamadas amas de casa o el trabajo en muchos entornos rurales, son personas que han tenido un bajísimo número de años de cotización y eso supone que la pensión que les queda es una pensión muy inferior. Ayer mismo el ministro Escrivá comparecía en la Comisión del Pacto de Toledo del Parlamento Español y una de las propuestas que hacía era que aquellas personas que pudieran jubilarse más tarde de su edad fija, pues se les podría dar hasta 12.000 y pico euros más de pago en un solo pago como complemento a su jubilación. ¿Quién puede hacer eso? Perdonad que me remito un poco a mi propio caso. Cuando con 58 años la empresa en la que había estado trabajando 24 años me invitó, entre comillas, a irme y me tuve que ir porque no tenía más remedio, porque después ya me dijeron, después va a ser peor. En esas mismas fechas, la empresa aprobó que los miembros del Consejo de Administración podían seguir ejerciendo como tales hasta los 75 años. Estuve a punto de pedir una plaza en el Consejo de Administración porque ahí sí podía estar trabajando, por lo visto, pero no como un asalariado normal. Es decir, estas son las contradicciones de cómo algunos planteamientos aislados desembocan en situaciones absolutamente injustas para mucha gente, ¿no? Bien, tercer punto. Paso rápido y ya digo, voy dejando temas sobre la mesa. La pensión digna es un derecho constitucional. Esto no me lo invento. En la Constitución española, su artículo 50 ya lo dice claramente. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
etcétera, etcétera, etcétera. Se habla mucho, y es un tema súper polémico y que no acaba de verse el acuerdo, sobre si el sistema de pensiones está en quiebra, va a estarlo, etcétera, etcétera. Bueno, el Tribunal de Cuentas ya a mediados del año pasado sacó un informe diciendo que lo que pasaba era que había 100.000 millones de gastos impropios en las cuentas de la Seguridad Social. No entrar en este tema por ser súper polémico, pero sí lo quiero dejar encima de la mesa. Pero el propio ministro Escrivá lo decía en septiembre: tenemos que resolver la anomalía que hay en la Seguridad Social con los gastos impropios. Bueno, pues si lo dice el ministro, habrá que creerle, ¿no? Las pensiones dignas no es algo solamente para los pensionistas. Entendemos que hay que inscribirlo en el contexto de lo que se llama el ingreso mínimo vital para todas las personas que estén en situación de vulnerabilidad. Es decir, no es un derecho que creemos que solamente tiene que tener la gente mayor, sino la gente en situación de vulnerabilidad debería tener cubierto los mínimos vitales para poder vivir con una mínima dignidad, ¿no? Esto tiene que ser más importante incluso en el caso de muchas mujeres que con toda la vida de trabajo no remunerado, o buena parte de la población en el medio rural que se encuentra en esas situaciones mucho más delicadas. Otro tema: educación permanente en todas las fases de la vida, que es un tema que plantea también el Libro Verde. Lo importante que dice que es que haya formación o reciclaje en todas las fases de la vida. Bueno, vamos a ver los datos que tenemos en España. Hace unos años, el Instituto Nacional de Estadística realizó una encuesta sobre la participación de la población adulta en las actividades de formación y aprendizaje. Esta encuesta es del año 2016, es un poquito antigua, pero es que no hay datos mejores, más modernos. Como veis, en cada grupo de edad, las barras verticales indican el porcentaje de personas dentro de ese grupo de edad que participan en la educación formal, en la educación no formal o en el aprendizaje informal. Las barras blancas se refieren a la educación formal, o sea, aquella educación oficial que acaba otorgando un título oficial. Lógicamente, la población de 18 a 24 años pues tiene una participación en la educación formal mucho mayor que el resto de los grupos de edad. La educación informal es aquella, la educación no formal es aquella que organizan, por ejemplo, las empresas para la formación ocupacional, etcétera, etcétera, y que veis que poco a poco, a lo largo de los distintos grupos de edad, que es la barra gris intermedia, va disminuyendo. Pero quería llamar la atención sobre la barra negra, que es el aprendizaje informal. ¿Qué es? Aquellas actividades que de motu propio las personas realizan para ponerse al día en determinadas cosas. Veis que aquí, aunque va bajando a medida que aumentan los grupos de edad, el grupo de 55 a 64 años tiene una actividad de aprendizaje informal por encima del 50%. Es decir, la gente mayor no deja de aprender, sigue teniendo el interés por aprender. En menor medida que en otros casos, pero también con un porcentaje muy alto. Os preguntaréis qué pasa a partir de los 64 años. Pues esto es una cosa curiosa. El INE consideraba que la población adulta interesante acababa en los 64 años. Es decir, veis un poco un claro ejemplo de cómo la población mayor desaparece de los análisis, al menos en este caso, de la encuesta que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística. Otro aspecto importante, y esto ya es más moderno, son las encuestas que también hace el Instituto Nacional de Estadística sobre el uso de las nuevas tecnologías en los hogares españoles. En la última encuesta, que es del año 2020, también por grupos de edad, se ve más pequeñito, perdonad, pero bueno, lo voy contando. Las barras azules indican qué porcentaje de personas en cada grupo de edad ha utilizado un teléfono móvil en los 3 últimos meses. Ves que cualquier grupo de edad, incluido el último, esta vez sí pasamos hasta los 74 años, el porcentaje de personas que usan un teléfono móvil
es prácticamente el 100%. Es decir, la gente mayor utiliza también las nuevas tecnologías. En el caso, por ejemplo, del uso de Internet, en el caso, el grupo de edad de 65 a 74 años usa Internet al menos una vez cada los 3 últimos meses en un 70%. Es decir, la gente mayor en este país no es gente que se olvida de estar al día en las nuevas tecnologías, etcétera, sino que sigue realizando el esfuerzo y el interés por ponerse al día, y sobre todo en las tecnologías informáticas. ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente las generaciones más jóvenes son más competentes en el ámbito digital. Vamos, muchos habremos visto a niños de 1 y 2 años que se manejan con la tablet de sus padres como si hubieran nacido con la tablet en la mano. Para la gente de 65, 70, 75 y 80 años, pues empieza a ser un poquito más complicado, pero sigue habiendo el esfuerzo por estar al día en las nuevas tecnologías. Es cierto que por encima de los 80 años las dificultades para usarlas son mucho mayores. Y hay aquí un problema, porque yo no detecto un esfuerzo para que este segmento de población se les incorpore, se les dé facilidades para usar las nuevas tecnologías. Una persona con 80 y tantos años no entra en su banco vía Internet. Va a la agencia del banco más cercana con su libreta de ahorro a intentar ponerla al día, etcétera, etcétera. La actitud en muchas de estas agencias bancarias es casi echar a estas personas y decirles, váyase usted a su casa y entre por Internet. Estamos promoviendo también desde UDP Madrid la protesta o la queja a las entidades bancarias que cada vez tienen menos agencias bancarias presenciales, analógicas, digamos, intentando que la población entre solamente por vía Internet. Para el segmento de población de más de 80 años, esto es un problema importante y hay que ayudarla. O hay que seguirle dando facilidades para utilizar tecnologías analógicas y no solamente digitales. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Esto empieza a ser un factor de discriminación el que sea prácticamente imposible comunicarse o participar socialmente, como ahora mismo estamos haciendo, por tecnologías digitales. Las personas que no tienen Internet en su casa, ¿qué hacen? No van a gastar un dinero en una tecnología que tienen graves problemas para ponerse a la altura y que no tienen prácticamente ayudas para hacerlo. Bien, seguimos. Necesidades sociales y sanitarias. Es cierto, a medida que avanzamos en la edad, es necesaria paulatinamente mayores cuidados sanitarios, pero lo que es más importante es que mientras que hace 50 o 100 años, a partir de cumplir los 40 o 50 años, empezamos a tener un nivel de salud muy deteriorado y eso exigía cuidados sanitarios importantes, eso se está trasladando a 20 o 30 años más tarde en el ciclo de vida de una persona. Es decir, claro, en los últimos años de vida, los cuidados sanitarios pueden dispararse bastante más, pero eso se retrasa, ya no es cuando se tiene 60 años o 70. Empezamos a ver que eso empieza a ocurrir a partir de los 80, etcétera, al menos en la mayoría de la población. Es decir, cuidados sanitarios, por supuesto, pero que hay un retraso importante. Aunque, y esto no me lo he podido dejar en el tintero, y esto solamente lo cito, evidentemente ha habido déficits de adaptación clamorosos en España durante los meses del COVID-19 y esto no insisto porque esto somos conscientes todos de lo que ha ocurrido y todavía sigue ocurriendo. Es importante también que no solamente hablemos de cuidados sanitarios, sino de facilitar y fomentar estilos de vida saludable en todos los segmentos de edad. Muy importante, fundamental, no solamente tenemos que hablar de salud física, la salud social o la soledad que mucha gente mayor está experimentando ya y cada vez en mayor número, eso es algo que habría que combatir
con redes sociales, con medios, etcétera, etcétera. Insisto nuevamente, la atención especial al entorno rural y a las poblaciones vulnerables. Sexto tema, la Silver Economy, la economía plateada. Esto es un tema que cada vez está más de moda. De hecho, el libro verde de la Unión Europea alude a ello. Es más, un estudio financiado por la Comisión Europea y publicado hace 3 años hablaba de la Silver Economía o la economía plateada y decía que era la suma de toda la actividad económica que atiende las necesidades de las personas de 50 años o más, incluidos los productos y servicios que compran directamente la actividad económica adicional que genera este gasto. Por lo tanto, Silver Economy abarca una sección transversal única de actividades económicas relacionadas con la producción, el consumo y el comercio de bienes y servicios relevantes para las personas mayores, tanto públicas como privadas, y que incluyen efectos directos e indirectos. Es decir, parece que ahora de pronto se ha descubierto que los mayores de X, de 50 años en adelante, son un objeto de deseo fantástico para colocar productos y servicios de todo tipo. Una cosa es, y está muy bien, productos y servicios adaptados a cada tramo de edad, y otra cosa es las campañas que está empezando a haber y somos conscientes en algunos casos de productos y servicios dirigidos no a ayudar, muchas veces a engañar a esta población mayor. Hemos conocido en España los abusos a personas sin conocimientos suficientes con las famosas acciones preferentes de cajas de ahorros, de banca, etcétera, etcétera. Esto es lo que no puede hacerse. Esto no es Silver Economy, esto es estafa pura y libremente. Por eso ocurre también que muchas grandes corporaciones, mientras, como decía antes, están expulsando de sus plantillas a las personas mayores de 50 años, después están realizando a través de fundaciones, etcétera, operaciones que se llaman ahora de responsabilidad social corporativa. Apoyos a ONGs, planes de fomentar el talento senior cuando ese talento senior lo acaban de despedir o obligado a irse de la empresa, etcétera, etcétera. Aquí hay mucho fariseísmo, mucha ambigüedad que convendría clarificar cuanto antes mejor. Por eso creemos que es necesaria la claridad y la transparencia en todo este ámbito. Y por eso proponemos a la Unión Europea, que yo creo que ahí la Unión Europea debería jugar un papel trascendental, un código de conducta para que cualquier tipo de producto o servicio que pueda ser dirigible con mayor importancia a la población mayor tenga claramente especificados la letra pequeña en primer lugar, después qué tipo, a quién beneficia y a quién no beneficia, qué es lo que se pretende, qué tipo de protección de datos, de niveles de protección de datos va a hacer, etcétera, etcétera. Último tema, y ya con esto cierro. Somos participantes activos y no clases pasivas. Queremos reivindicar que no somos una población de segunda clase o una carga social. Y eso se demuestra porque, aunque ya no estamos en el mercado de trabajo, pero seguimos realizando ingentes tareas de trabajo no remunerado. No solamente en el caso de los abuelos que van a recoger a sus nietos al colegio, etcétera, etcétera, sino otro tipo de actividades. En todo el tema del área de la dependencia, en todo el tema del voluntariado, los miles y miles de personas por encima de 65 o 66 años que se dedican a actividades no lucrativas, desinteresadas, pero que muchas veces no se contabilizan, con lo mismo que no se contabilizaban tradicionalmente el trabajo de las amas de casa, etcétera, pero que ahí están y que forman parte de la economía de un país y que no se tienen en cuenta porque no se cobran. Encima que se hacen sin cobrar, parece que no existimos, ¿no? Esto es un tema muy importante. Y tenemos capacidad para participar en pie de igualdad con el resto de las personas.
Antes aludía también que había encuestas que parecía que olvidaban a los mayores de 65 años o de 75 años, y creo que debemos reivindicar que estamos ahí en la sociedad y que estamos en pie de igualdad con otras personas. Finalmente, creemos necesario también la necesidad de instrumentos específicos de participación y de representación, sobre todo en aquellos temas que inciden más directamente en la población de mayores existente. Bueno, no quiero acabar los 7 temas sin contaros una pequeña historieta real, que es yo lo llamo un bonito caso que se frustró. En Asturias hay una aldeíta que se llama Sietes, que está dentro del concejo de Villaviciosa, concejo que son los municipios, como se llaman allí, en Asturias. Hace casi un siglo había 650 vecinos, actualmente tiene menos de 40 habitantes. Bien, ¿cuál es la historia? Pues que en octubre de 2009 Microsoft quería lanzar en España el sistema operativo Windows 7. Bueno, y no se les ocurrió mejor cosa que ir a esta aldea, a Sietes, y lanzar Windows 7 desde ahí. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues fue la consejera delegada de Microsoft de España, fue hasta allí, hicieron un acto, lo podéis ver en YouTube, de diversos sitios, y lo que hicieron fue montar un aula de informática con 15 ordenadores y con conexión a Internet. ¿Cuál fue la reacción de estos pocos habitantes? Ya, por supuesto, no os voy a contar las edades que tenían. ¿Cuál fue la reacción? Pues de auténtico entusiasmo. La gente estaba encantada con el aula de informática que Windows, o sea, que Microsoft y el Ayuntamiento de Villaviciosa, del cual depende esta aldea, montaron allí. ¿Qué ha pasado después? 6 años después, ¿qué quedaba? Ni ordenadores ni conexión a Internet. Lo que ha quedado ha sido la frustración y quejas de los vecinos, y lo único que ha quedado es el cartel. Esto es una historia triste porque se acercan las tecnologías, nuevas tecnologías a la población rural aislada y con niveles de edad mayores. La población reacciona entusiásticamente y por maniobras que, bueno, no he querido detallar, pero parece ser que ocurrieron después, desaparecieron los ordenadores. No es que se los quedara la gente. Aparentemente alguien del Ayuntamiento de Villaviciosa llegó y se los llevó. Y, por supuesto, acabaron con la conexión a Internet. Esto quiero decir que este tipo de historias no deberían acabar así de mal y que este tipo de historias se pueden repetir porque han sido factibles y al principio fueron unas historias de éxito y deberían seguirlo siendo. Bien, con esto acabo. Solamente recordar los 7 temas en los que nos hemos centrado y a partir de aquí pues se abren un poco las opiniones o debates, aunque ya digo, he planteado más preguntas que respuestas y por tanto tampoco tengo las respuestas ni muchísimo menos a todo ello. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Ignacio, por la exposición. Hay aplausos, pero no hay sala. Si os parece, abrimos un turno de palabra. La idea es que el acto dure una hora y media como mucho. Llevamos media hora, un poquito más de media hora, 40 minutos. Tenemos otros 40 minutos para poder hablar entre todos nosotros. Pedir palabras y si os parece, lo que voy dando, van interviniendo en las respuestas los distintos miembros del grupo de trabajo en función del tema que habéis tratado en vuestro comentario o en vuestra pregunta. Lo que sí, insisto, por favor, no excedáis de 3 minutos la intervención, si no se nos alarga y se nos hace un poco insoportable. Incluso es preferible dividir en 2 partes, es decir, intervenir una vez, dejar que intervengan otros y preguntar otra vez o intervenir otra vez más adelante. Que así lo abrimos.
abro el turno de palabras. Para profundizar en los temas, si os parece, voy a dejar a Tomás que comente un poco del punto que ha tratado José Ignacio sobre lo que supone la idea del derecho a la pensión, en la consideración de la pensión no como un pago o un ahorro que hemos hecho a lo largo de toda la vida, sino establecer la idea de la pensión como un elemento más de una renta básica que debería tener toda la población y la idea de la pensión como un derecho que asiste a la población. Si os parece, doy entrada a Tomás, que ha trabajado ese tema en más profundidad. Tomás, te dejo. Tienes que activar tú el audio. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís? Vale. Bueno, yo solo lo marcaría en el cuadro general del problema demográfico, ¿no?, que plantea. Es decir, en la medida que se plantee que son los cotizantes los que tienen que asegurar el bienestar de todos los mayores, se plantea un problema que dependerá del número de cotizantes en relación con el número de mayores. Y es lo que una y otra vez plantean para alargar la edad de jubilación, para disminuir las pensiones, para tirar hacia las pensiones privadas, en mecanismos diferentes que solucionen el déficit de la seguridad social. Que como ha planteado José Ignacio, en parte es un déficit falso producido por el acceso en proceso. Pero más allá de que sea hoy un hecho falso, el problema real es que, en nuestra opinión, el hecho de ser mayor te da derecho a una pensión, que además lo dice la Constitución, como ha planteado José Ignacio. ¿Cómo se podría asegurar eso? Desde luego tiene que ser que la Constitución se cumpla. Por tanto, que de alguna manera, si algún día llegara a pasar que las prestaciones no son suficientes para pagar lo que haya que pagar a los mayores, lo que habría que implementar son sistemas tirando de los impuestos para asegurar esas pensiones dignas para todos. Eso está ligado de alguna manera con la renta básica o los mecanismos para los más desfavorecidos. Se trata de generar mecanismos por los cuales la sociedad atienda a todos sus elementos. Y dentro de este problema siempre se plantea el tema de la productividad, ¿no? Que hay que aumentar la productividad, la producción, la riqueza del mundo hoy, la riqueza de España hoy es incomparable con hace 20 años. Y sin embargo el problema sigue siendo el mismo. Es decir, el problema es el reparto de la riqueza, el problema es la fiscalidad. Hay otros problemas concomitantes con estos que no se abordan, sino lo que se aborda siempre es cómo asegurarse a través del mecanismo de las cotizaciones o a través del negocio de los privados para asegurar las pensiones de los mayores. Ese no es un mecanismo que permita nunca asegurarlo, en nuestra opinión. He terminado. ¿Quién dice algo distinto? Nadie. Luisa. Hola. Bueno, muy bien, genial la exposición. Pero yo quería ir a algo mucho más concreto, ¿no? Que, bueno, me he leído el documento y tal, me ha gustado mucho, pero quería permitirme hacer una sugerencia. Y era que, por ejemplo, en las preguntas 7, 14 y 16, yo echo de menos que cuando se habla de autocuidados y de organizarse, bueno, un poco la autogestión de los propios mayores y tal, pues que no nombremos lo de las comunidades de cuidados compartidos, ¿no? Que a mí me hubiera parecido que estaría bien hacer esa sugerencia ahí, en esos puntos, nada más. Gracias, Luisa. José Antonio Menéndez. Sí, no sé si me oís bien o... Te oímos perfectamente. Venga, pues muy bien. Respecto a lo de las pensiones, yo creo que el sistema de pensiones está pensado
o debería estar pensado como un sistema de sacrificio solidario de unas generaciones por otras. Y me explico. Relativamente el sistema de pensiones es reciente. Mis abuelos, que no cotizaron nunca, llegaron a cobrar una pensión porque mi padre trabajaba y les daba y aportaba una parte a esto. Yo he colaborado pues, con la pensión de mi padre mientras he estado trabajando eso, y mis hijos ahora están colaborando con esto. Para que el sistema sea sostenible, en mi opinión, es necesario que dos generaciones coincidan durante un largo tiempo, trabajando. Ahora mismo estamos en una situación, o por lo menos yo con mi padre, recuerdo que, bueno, pues él se jubiló pronto, pero de todas maneras tuvimos 15 años, coincidimos de vida laboral, los dos. No es así con mis hijos. Con mis hijos yo me he prejubilado y ellos han empezado a trabajar prácticamente con 40 años. Entonces no hemos coincidido. Ahí el tramo ese es muy pequeño y eso va a hacer o va a dificultar la existencia o la continuidad de las pensiones, o puede ser una dificultad, no es imposible, ¿eh? Porque vía impuestos se puede solucionar todo, ¿no? Pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Cuando decimos que los jóvenes, que no sé qué, es que es fundamental que los jóvenes tengan trabajo, tan fundamental como que los mayores podamos seguir trabajando más tiempo. ¿Por qué? Porque si coincidimos es menor gasto, menor coste y más aportación al sistema de pensiones. Y era todo eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, buenos días. Hola, Miguel. ¿Qué hay? Quiero hacer una pequeña reflexión, una pequeña aportación. Por un lado, bueno, yo vivo en Puente Vallecas y estoy trabajando con Marcos de Castro, que está aquí, y con algunos otros compañeros en un grupo que tratamos el tema de la vejez, de los mayores. Me ha gustado la intervención y los 7 puntos que se han planteado, porque yo creo que en el fondo lo que hace es un cuestionamiento de carácter ideológico, en el sentido de cuestionar un modelo. Es decir, el modelo capitalista que de alguna forma busca una rentabilidad genera un montón de valores sociales que tienen que ver con ello, con la rentabilidad, que tiene que ver con el culto al cuerpo, que tiene que ver con el valor de lo productivo, que tiene que ver con el individualismo. Es decir, todos estos valores están teniendo como efecto un apartamiento social de la vejez y de los mayores. Y hay un tema en el punto 5, cuando se ha hablado de las necesidades sanitarias y sociales. Hay una cuestión que a mí me parece importante y que a veces quizás pase un poco desapercibida. Me refiero a que esa situación, esa percepción subjetiva, esa manera de sentir la vida de los mayores en el sentido de tener un apartamiento social improductivo por esos valores sociales, yo creo que lo que produce es un proceso de deterioro que tiene que ver con la salud. Es decir, la demanda de la salud es lógico que según cumplimos años necesitamos más atención sanitaria, pero lo que creo que se está produciendo es que al sentirnos de alguna forma esa situación de apartamiento y de exclusión social, se aceleran los procesos de envejecimiento precisamente por una sensación de inutilidad, ¿no? Entonces ese tema me parece importante. Y quería señalar otra cuestión que tiene que ver con el lenguaje. Estos valores los acabamos transmitiendo al lenguaje. Y aquí sí he tenido alguna polémica con Marcos en el sentido de... Yo recuerdo que de chaval, supongo que a todos nosotros, porque casi todos prácticamente tenemos canas, hablábamos incluso de nuestros padres como el viejo. El término viejo tenía unas connotaciones de afecto, de cariño y de respetos. Entonces, me llama mucho la atención. Yo, tratando el tema de los mayores, me he resistido durante tiempo a utilizar el término mayor, porque el término mayor, los mayores, es un término que es un relativo, es un término que no tiene contenido ninguno. Es decir, se utiliza un término que es un relativo que no tiene ningún contenido para nombrar a un colectivo, que es el colectivo de los mayores, con todas esas connotaciones, ¿no? Y cuando se habla de viejo,
mucha gente dice es que no somos viejos, somos mayores, porque los viejos es las cosas que no sirve para nada y se tira. Una definición absolutamente metafórica de lo que significa la vejez socialmente, ¿no? No sé, bueno, son unas pequeñas reflexiones y por eso andaba peleando que mantuviéramos el término de viejo por las connotaciones positivas de reconocimiento y de afectos que tiene. Perdonar el comentario un poco fuera de lugar quizás, pero me parece importante. Y por último, termino. En el tema económico, se me ha ido. Bueno, sí. La rentabilidad, a ver si... La rentabilidad en la producción es una cuestión que yo creo que quizás tampoco se toca de una manera... los desarrollos tecnológicos han producido una capacidad de que la rentabilidad de un trabajador se dispara de manera tremenda. Es decir, las nuevas tecnologías están expulsando a gente del mercado de trabajo porque no hacen falta, pero sin embargo las tecnologías están permitiendo que cada trabajador tenga un desarrollo, una rentabilidad absolutamente brutal y esa rentabilidad no se cuestiona, queda en manos de la empresa y de las personas que tienen ese tipo de negocio, ¿no? Perdonad, nada más. Muchas gracias, Miguel. Todos esos temas los hemos tratado, empezando por el último. Incluso se comentaba lo que se habla del impuesto a los robots o de situaciones que, bueno, y del hecho clarísimo que la productividad es infinitamente más alta en este momento por trabajador o trabajadora que hace 10 años tan solo. Y sin embargo, no aumentan las aportaciones, están aumentando los beneficios, pero no están aumentando en ese mismo porcentaje los salarios y por lo tanto tampoco aumentan las aportaciones a esos fondos de solidaridad como son los de pensiones. Tienes razón, pero es un tema que, como te digo, trabajamos. Y con respecto al otro, hay una polémica tremenda, pero muy interesante el planteamiento. José Carlos Baura. Actívate el micrófono, por favor. Ahora, ¿verdad? Hola, ahora te oímos. Bueno, no, solamente es una aportación para el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Yo considero que es muy urgente el tema de eliminar los gastos impropios. Creo que esto se ha venido haciendo desde el principio y que y realmente el sistema de pensiones es un sistema claramente sostenible si realmente de las cotizaciones que se aportan para el sistema solamente se pagan las pensiones contributivas, que es lo que el sistema de alguna manera exige. Los demás temas que se están pagando, incluidas las pensiones no contributivas, debe de ser vía impuestos o vía lo que sea, pero no usar la caja de las pensiones, la recaudación de las pensiones para gastos impropios. Y así el sistema de pensiones sería absolutamente sostenible. Se lleva mucho tiempo diciendo que se va a hacer esto, pero luego en el fondo no se hace nunca. Y es muy importante que se haga. Creo que ahí habría que insistir en la urgencia de eliminar absolutamente cualquier gasto impropio. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Sí, es un tema que también hemos estado hablando muchísimo y hay un dato que es sorprendente. Viniendo este documento de la Unión Europea y sabiendo y conociendo la presión que está ejerciendo la Unión Europea sobre el gobierno español de cara a una privatización o a de garantizar esa sostenibilidad de las pensiones. El dato fundamental publicado en las propias estadísticas de la Unión Europea es el peso de las pensiones de jubilación en el Producto Interior Bruto en España y en otros países de la Unión. En España ese peso está claramente por debajo de la media de la Unión Europea y está por debajo de países como Reino Unido ya no está, pero sí de Italia, de Francia, de Alemania. Y por debajo de lo que es la media de los 15 y del conjunto. Entonces, ¿por qué me presionas? ¿Por qué ese empeño? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso mismo que aparezca en el libro verde, ese mensaje de sostenibilidad, bueno, aquí se está garantizando esa sostenibilidad. ¿A qué viene entonces esa necesidad de cambiar el modelo?
Sí, sí, efectivamente. Gracias. Y no solamente se garantiza, sino que aún encima, como has dicho, se hace cargo de, con esas aportaciones de gastos que en otros países están yendo a otras partidas. No tiene sentido. No sé si María Ángeles pidió la palabra. Sí. Bueno, sí, quería hacer un comentario un poco en la línea de lo que ha dicho Miguel antes, hablando del sistema capitalista y del apartamiento social y productivo. Pero en los puntos que toca el 5, sobre todo en el tema de cuidados sanitarios y en el tema de la soledad, que tiene que ver con el modelo también que tenemos. Pero hemos ido absorbiendo, es una reflexión, o sea, es mía personal, hemos ido absorbiendo lentamente cómo la familia se ha ido transformando y hemos ido ocupando otros sitios. O sea, ya entre que las mujeres nos incorporamos al mundo del trabajo, parece que ya no podíamos hacernos cargo del cuidado de las personas mayores porque recaía entre las mujeres, que nosotras hemos sido una generación todavía bisagra entre lo que hicieron nuestras madres con sus mayores y lo que nos ha tocado hacer nosotras desde el trabajo. Pero en lo que es el contexto de familia, que eso se traslada igual a la sociedad. O sea, en las familias ha habido cambios y yo reivindicaría lo que decía antes Miguel del lenguaje de la palabra viejo. O sea, teníamos que la comunidad tendría que hacer una campaña, igual que hace con el maltrato de las mujeres para paliar todo ese frente que hay ahí abierto. Tendría que hacer una campaña con la atención, el respeto y el cariño de los mayores. Porque vamos al revés y lo hemos ido aceptando. Entonces, las familias ahora estamos al revés, tiran de nosotros cuando nos necesitan y si no estamos aparcados muchas veces. Yo lo digo porque, en parte porque lo vivo y creo que mis hijos me quieren a su manera, tienen otras familias, y yo lo entiendo. Yo quiero no ser una carga, pero también represento de alguna manera todo el contexto de gente con la que me relaciono, que en un alto porcentaje lo estamos viviendo igual. Y somos mujeres, muchas divorciadas desde hace muchos años, que hemos sacado a nuestras familias adelante, emprendedoras, con niveles de trabajo de nivel alto, en fin, que eso está pasando. Y eso permea por todo. También, o sea, me salgo un poco de los temas económicos, pero esa reflexión de ese trato que se nos da en otros contextos, lo tenemos que trabajar también desde el núcleo, que es la familia. Y creo que ahí estamos perdiendo los papeles, los hemos ido aceptando todo, tragando todo y estamos así. Y ahí yo desde luego, si pudiera, le pediría a la Comunidad Económica Europea que hiciera un súper llamamiento y una buena campaña para reivindicar este tema. Esa es mi reflexión. Gracias, María Ángeles. Hay un tema... Me ha gustado mucho. Y tengo otras cosas que, bueno, que coincido en algunas y en otras no, pero no es el sitio tampoco ya. El tema que has sacado es muy interesante, el tema, y además nos ha hecho hablar a fondo. Cuidado, yo casi evitaría pedir, y lo comentamos, que la Unión Europea haga una campaña en esta dirección. Ahí está todo el tema del voluntariado. La Unión Europea lo que pretende, y nos lo presenta en el libro verde, es cómo fomentar el voluntariado entre los mayores, cómo fomentar esa participación de los mayores, ese respeto a los mayores a partir de la actividad. Pero está obviando por completo una realidad que es la realidad de los países del sur, de los países mediterráneos. Cuando nosotros hablamos de voluntariado, cuando la Unión Europea habla de voluntariado, habla de algo tabulado, totalmente establecido, una persona que tiene un seguro, que está inscrita y tiene un carnet dentro de una ONG y que realiza una actividad de cuidado a un mayor u otra persona no mayor.
o una participación en un servicio determinado. Vemos que por ahí se están colando también servicios y pretenden, a partir de esa política, favorecer esa imagen de los mayores como personas activas y necesitadas de respeto dentro de la sociedad. Pero nosotros tememos que por ahí también están colando una serie de servicios que son servicios públicos, entre comillas, servicios de cuidados que deben de estar profesionalizados y se pretenden suplir con la aportación de los mayores. Cuando vemos, sin embargo, a nuestro entorno y vemos las encuestas hechas en España sobre cuidados que prestan mayores a otras personas, nos quedamos totalmente sorprendidos con unos datos infinitamente más altos de las relaciones intrafamiliares, del apoyo intrafamiliar y del apoyo vecinal que el que existe en Alemania, Suecia o esos países. Por lo tanto, lo que estamos insistiendo, y eso aparece también en el documento, lo que hemos escrito, es que respeten esas diferencias, que tengan en cuenta esas diferencias, que no solamente se entienda como una forma de modificar la imagen, incitar a ese voluntariado y dar esa imagen al voluntariado, sino que se reconozca también como esas aportaciones de ayuda informal y de solidaridad espontánea que se producen en Portugal, Italia, España e incluso Francia, que son altísimas. Recientemente UDP publica una cosa que se llama el Barómetro de los Mayores y ha sacado la encuesta de personas mayores participando o prestando ayudas, que solamente, es decir, donde salen 2/3 partes de los mayores que están, de personas de más de 65 años, que están prestando ayuda a otra persona. Únicamente se ha visto detenido ese porcentaje que bajó a 1/3 cuando el confinamiento. Es decir, la soledad, el aislamiento es consecuencia del confinamiento. Pero de verdad, las relaciones intrafamiliares, las relaciones vecinales y las relaciones intracomunitarias aquí son altísimas. Entonces lo que hay que hacer es, casi te diría, cuidado, no te me metas, respétalas. Tenemos que hacerlas y ponerlas en valor. Un tema que surgió un debate bastante profundo en ese ámbito. Tenemos varias palabras, Bernardo y después Eduardo. Bernardo, que parece que se ha quedado congelado. A ver, ¿se me oye? Se te oye, pero no se te ve mover, pero se te oye bien. Bien, de acuerdo. Pues bueno, yo quería tocar varios temas. Uno de ellos lo habéis tocado anteriormente, que es el tema de TIC, fórmulas adaptadas. Bueno, más que fórmulas adaptadas para personas mayores, diseño universal. Yo creo que es muy importante que las aplicaciones sean fáciles de utilizar para todo el mundo y no aplicaciones adaptadas. Las aplicaciones adaptadas duran poco y no dan buen resultado. Otro tema que me parece, el más importante que me parece, es que la encuesta y para mí esto es una gran carencia en el informe, porque es un tema muy importante y además donde realmente necesitaríamos que hubiese una directiva sobre una ley de servicios sociales que marque derechos y mínimos para todas las naciones. Pero sobre todo que España marque algo que no tiene marcado como tal. La Comunidad de Madrid hace lo que quiere porque no hay una ley de servicios sociales que le diga que tiene que haber unos mínimos y que además esos mínimos sean derechos. Una cuestión que no aparece prácticamente dentro del informe es las personas con discapacidad, especialmente las personas con discapacidad intelectual y su envejecimiento. Afortunadamente, las personas con discapacidad han aumentado mucho su esperanza de vida, pero aún es menor, muy marcadamente menor, que las personas sin discapacidad y prácticamente no se citan en el informe. Tampoco se cita algo que en este momento además está bastante vigente en la Unión Europea, que es el tema de los cuidados, de los cuidadores. Se habla mucho de los cuidadores en un informe de la Unión Europea, cuidadores de niños. Aparecen como prácticamente hay 1/3 de personas que cuidan a otros. La mayoría son niños, pero también hay una parte importante que está entre un 4 y un 10% de cuidado a personas con discapacidad. Y ese tema modifica marcadamente las responsabilidades y el envejecimiento de las personas mayores,
cuando son cuidadores de personas con discapacidad y cuando son además, digamos, tienen que saber cómo resolver el futuro cuando ellos falten. Y luego un último tema es el tema de emprendimiento, que cita el estudio, pero los cita como se hace siempre, que el emprendimiento de los mayores, como si fuese una solución de algo, cuando en general el emprendimiento es una tarea de muy alto riesgo y que solo merece la pena enfrentarlo cuando se puede ser competitivo y cuando se puede tener un alto grado de crecimiento. Y esto significa utilización muy marcada de tecnologías. Y en general eso no ocurre con las personas mayores. No quiere decir que estemos vetadas pero que no se nos puede proponer como una solución importante el emprendimiento. Será una pyme, como ya tenemos muchas, que no aporta y que además es muy fácilmente, muy poco día después, pero lo dejo para otra ocasión si acaso, el tema de me parece estupendo lo que ha estado citando de la formación informal y el reconocimiento de la formación informal, que me parece básico, el reconocimiento de la formación informal, y el tema de la formación a lo largo de la vida, incluyendo digamos, formas como los MOOC, los cursos masivos, abiertos y gratuitos, que han dado un gran resultado, pero que parece que en informes como este ni se consideran. Bueno, de momento lo dejo. Vale. Estaría Eduardo, pero ¿te parece, José Ignacio, quieres hacer algún comentario acerca de lo que ha hablado Bernardo? Y te doy paso y después viene Eduardo. Puede hablar Eduardo. Es un tema sobre el tema del emprendimiento que quería completar un poquito, pero vamos, yo creo que respetamos el turno tal y como está. Así que... Eduardo. Buenos días. Hola. 3 cositas así muy rápidas. En primer lugar, José Ignacio, muchas gracias, espléndido. En segundo lugar, considero que es muy difícil hablar de productividad y de mantener impuestos teniendo en cuenta que prácticamente cargan con los impuestos toda la clase más baja. Y en cambio las grandes empresas, por no hablar de los bancos, están exentos o casi. Es muy difícil mantener un estado así en esas condiciones. Y luego trasladaría también, hablando un poco de lo del lenguaje, el colectivo de mayores llevábamos muchos años olvidado y dejado, y como si no tuviéramos nada que decir. No me refiero a nosotros que estamos en la brecha, para eso estamos aquí, ¿no? Pero me refiero a los mayores en general. Consideran las ayudas, las pensiones como una especie de limosna. Entonces, yo intentaría trasladar a los mayores el concepto de lucha que nos ha traído hasta aquí, que nos tiene vivos y nos tiene envejeciendo activamente. Nadie va a cuidar por nuestras cosas si no cuidamos nosotros por ellas. Tenemos que empezar nosotros luchando, tenemos que meter un poco a toda la gente con la que tratamos este concepto de luchar por nuestros derechos, no por unas migajas ni por una limosna, sino por algo a lo que tenemos derecho, porque lo dice la Constitución y además porque tiene que ser así. Nada más. Gracias, Eduardo. Entonces, José Ignacio, tienes la palabra y después la tiene Miguel. Vale, 2 cosas. La primera, agradecer todos los comentarios porque nos van a ayudar a complementar bastante la respuesta que vamos a dar al libro de la Comisión Europea. Todavía tenemos unos días, me parece que no me recuerdo si es hasta el día 21 o el 27 de abril, que cualquier persona y cualquier entidad puede contestar a las 17 preguntas de la Comisión Europea. Lo digo porque ese es un tema que todo el mundo puede hacer, no hace falta hacerlo en un único documento. Pero en todo caso, todo lo que se vaya comentando nos sirve para, digamos, el documento que habíamos preparado en ODP Madrid. Y solamente
Bernardo hablaba antes del tema del emprendimiento. Es un tema que no he tocado, pero es una falacia bastante grande la que está habiendo con el tema del emprendimiento. Y me explico. Cuando una persona con 45 o 50 años se queda desempleada, mucha gente le dice, bueno, pues monta una empresa, sé emprendedor, porque es que además, si quieres, puedes capitalizar toda la prestación por desempleo de 2 años y la inviertes directamente en una empresa. Genial. Ahora, empezamos. Es sabido que la mayoría de las empresas que se crean en España y en general en el mundo, pero sobre todo en España, tienen una vida, la mayoría, no más allá de 5 años. Cuando una persona con 40 y tantos años, que suele tener muchas veces responsabilidades familiares, apuesta a una sola carta, que son sus 2 años de prestación por desempleo, a una empresa, se está jugando muchísimo, se está jugando muchísimo. Es decir, una persona con 20, 25 años que no tiene cargas familiares, se puede jugar lo mismo, pero con una red, digamos, de protección social mucho mayor. Con una persona de 45 años que se lo juega toda esa carta, se está jugando muchísimas cosas. Teniendo en cuenta, además, que en España es uno de los países que peor marco legislativo tiene para la creación de empresas. Esto no lo digo yo, lo dicen los informes del Banco Mundial. Estamos en el puesto 180 y tantos del total de naciones del mundo. Tan es así que hay otra consulta que ha lanzado el Ministerio de Economía, la ministra Calviño, en estos días, precisamente, porque es consciente de las trabas que hay ahora mismo en España para crear pequeñas y medianas empresas. Y no solamente es consciente de eso, sino que además ocurre que, por ejemplo, pasar de más de 50 empleados de plantilla empieza a suponer unas cargas superiores, etcétera, etcétera. Es decir, se nos llena la boca en los discursos oficiales sobre el emprendimiento, pero las trabas que hay reales son tremendas y parece que esto no cuenta. Y nada más, muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Miguel, activa, por favor, el micro. Sí. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por vuestra invitación. Me ha parecido magnífica la exposición de José Ignacio y todas las intervenciones que ha habido también. Yo nada más que quería reflexionar, si acaso, un poco en voz alta, ¿no? Porque tenemos un problema y un problema grave. O sea, todos estamos preocupados por el alto porcentaje de desempleo juvenil que hay, y ahora parece ser que las recetas que se están proponiendo son retrasar la edad de jubilación, por lo cual las posibilidades de incorporación de la gente joven al mercado de trabajo pues disminuyen, evidentemente. Y todos están preocupados por retrasar el tema de la edad de jubilación, porque se están dando cuenta de que se está perdiendo un capital importante por parte de los que nos jubilamos de alguna forma anticipadamente. Entonces, claro, esas cuestiones, las políticas tendrían que ir dirigidas un poco hacia eso. Por un lado, es necesario que la gente joven se incorpore al puesto de trabajo, y para eso no se les puede cegar esa posibilidad retrasando la edad de jubilación. Y por otra parte, esa gente que se jubila o que se debería jubilar anticipadamente para que se pueda incorporar la gente joven al mercado de trabajo, no se puede perder todo el potencial y toda la sabiduría y todos los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de su vida laboral. Por ahí es por donde yo creo que a lo mejor deberían ir más los tiros. Y claro, para que todo eso suceda y para que cuando uno se jubila luego pueda aportar todo ese cauce a la sociedad, pues se deberían establecer pues desde unas pensiones dignas hasta una seguridad por parte de hacia las personas mayores, hacia los viejos, para que sepan que van a tener todas sus necesidades cubiertas. Inclusive cuando no puedan continuar en su casa y tengan que ir, por ejemplo, a una residencia. Entonces, esas cuestiones son las que seguramente habría que abordar, porque realmente uno se sorprende de que se hable como se habla de la gente joven y tengamos a 2 presidentes de Estados Unidos, el Trump
con más de 70 y tantos años que ha sido presidente y Biden con más de 80 años que está siendo presidente ahora mismo. Y si te pones a repasar, pues a lo mejor a muchos de los dirigentes de los países europeos, pues te encuentras a gente como por ejemplo Macri en Italia, que también no es ningún jovencito. Entonces, por un lado, se está desvalorizando lo que es la vejez, pero por otro lado, dependiendo quién, pueden ser los mandatarios de naciones que dominan el planeta. Bueno, pues eran, ya digo, que simplemente reflexiones sobre qué es las contradicciones en las que nos estamos enfrentando y que desde luego lo que no puede ser es que nos encierren en un gueto a la gente mayor. Se debe aprovechar todo el cauce y toda la sabiduría que hemos ido adquiriendo a través de nuestra vida, pero para todo eso se nos tiene que garantizar una vejez digna, con pensiones y con posibilidades de que cuando no podamos estar en nuestras casas realmente tengamos sitios o espacios donde el tiempo que nos quede por vivir sea un tiempo con calidad y con dignidad de vida. Gracias, Miguel. Bueno, no hay más palabras pedidas. Si os parece, estamos a tiempo de poder cerrar y dejar enlatado todo la charla, de forma que se pueda acceder y consultar ágilmente. Muchísimas gracias al equipo que ha estado trabajando este tema, fundamentalmente la coordinación que ha llevado José Ignacio, pero también a Eduardo Crespo, a Marcos de Castro, a Tomás. ¿Dónde estás, Tomás? Te he perdido. Y Cristóbal, poquito, también participó, que han estado, y María José, que han estado trabajando a fondo todos los puntos que aparecen en el documento que hemos distribuido entre todas y todos los que estáis aquí presentes. Creo que ha llegado a todo el mundo. Si alguien no lo ha llegado, que lo ponga en el chat y se lo hacemos llegar. Ese documento se trasladará, se completará con todas las aportaciones que nos han llegado por correo, ha hecho la Junta y habéis hecho aquí, y lo distribuiremos, lo trasladaremos al formulario que tiene la Unión Europea. Es un formulario que tienes que entrar, registrarte, entrar y contestar. Invitamos, como ha hecho, vuelvo a repetir, José Ignacio, que contestéis ese formulario, porque es importante que la Unión, somos pocos, pero es importante que llegue a los funcionarios de la Comisión, no de la Unión en este caso, las ideas que hemos estado transmitiendo y que aquí se han recogido. Comentaros que no hay tanto tiempo, José Ignacio, no se acaba el 27, se acaba el 21. Tenemos poquito y tenemos que trabajar rápidamente para rellenar esas respuestas, ese cuestionario. Seguiremos con este tipo de, si os ha gustado, os ha parecido interesante, con este tipo de charlas. Vamos a ver sobre distintos temas que tenemos en el tintero y que tenemos que seguir trabajando. Y bueno, no quisiera cerrar sin agradeceros muchísimo la participación y el apoyo que nos estáis dando al trabajo que estamos intentando llevar desde UDP, que no somos más que una de las muchas organizaciones que hay de mayores que hay en Madrid, y que creemos que todas están con el mismo esfuerzo que estamos intentando llevar nosotros, transformar la vida y mejorar las condiciones que favorezcan, bueno, pues esa vejez en la que estamos todas y todos los que nos solemos reunir en estos foros. Por eso agradecer muchísimo a toda la gente que estáis aquí de esas otras organizaciones y hacer hincapié en que si estamos todos juntos, si estamos todas juntas, seremos capaces de obligar a los políticos a que transformen sus políticas, pues en última instancia votamos nosotros. Y para terminar, repetir lo que se ha dicho aquí hasta la saciedad. El envejecimiento, vivir más años no es un problema. El problema son otras cosas. El problema es el cambio climático. El problema es la distribución que se está haciendo de la riqueza. El problema es otorgar valor solo a lo que tiene un precio.
El problema es, en ese sentido, la mercantilización de los cuidados, de la sanidad, de la educación, de la vivienda. El problema son las políticas de transportes, de concentración que se están haciendo con la distribución de la población. El problema está en este momento en el alero de la Comisión Europea. No está en nuestro alero. Nosotros no somos un problema. Nosotros somos la solución. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un placer estar con vosotros.